capítulo 6. Bueno, los que nos ven en el Face, Dios los bendiga grandemente. Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 6 y solamente en el verso 10 la Escritura nos habla algo muy especial. Dice entonces, que leo con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Padre, yo agradezco por tu palabra, Señor. Oramos en tu nombre, Jesús, declarando que habrá bendición en esta palabra, que cada hombre y cada mujer querrá definitivamente creerte a ti y vivir para ti, Señor. Que tú hoy, Señor, pondrás en cada corazón el deseo de hacer las cosas correctas y de creerte a ti, Señor. Que pondrás en ellos el deseo de desatarse de cualquier influencia del mal y atar cualquier obra del mal en sus vidas y en sus familias, en el poder del nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces aquí encontramos lo primero que nos está diciendo el Señor en su palabra hoy. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si miramos por qué lo dice, pues uno puede encontrar muchos por qué, ¿cierto? ¿Por qué dice él, fortalézcase? Y uno puede decir, la verdad es que el ser humano anda débil, ¿sí? Cuando tiene problemas, cuando está metido en la dificultad, entonces el ser humano se debilita más. En lugar de fortalecerse más, por el contrario, se debilita. Y se olvida del poder de la oración, del poder de la palabra, del poder de lo que Dios tiene preparado para cada persona. Se le olvida debido al problema. O sea, ve el problema enorme y ve al Señor pequeñito. Ve el problema grandísimo y al Señor lo ve colgado en una pared, y por eso es que no funciona. Porque cuando vemos el problema más grande que a Dios, ya fallamos nosotros como creyentes. Y ustedes y yo no podemos ver jamás el problema más grande que Dios. Porque de alguna manera el hombre se debilita espiritualmente. ¿Por qué será? Porque confía en sus propias fuerzas y confía en el hombre. Eso le trae debilidad al hombre, al ser humano. Siempre que confía en sus propias fuerzas y en lo que dice el hombre, va a tener debilidad. La fortaleza de cualquier hombre está en el Señor, está puesta, pero en la confianza que tenga a Dios y a su palabra. Ahí está la fuerza del ser humano. Pero ¿cómo fortalecernos en el Señor? Siempre será en su palabra la que nos da la fuerza que tanto necesitamos. Bueno, al menos yo. Ustedes no, porque parecen que están muy fortalecidos, pero gloria a Dios por eso. Pero sí, necesitamos la fuerza. Necesitamos de eso que Dios tiene para usted y para mí. Ahora, en ella está el poder. De acuerdo a lo que nos enseñó ese versículo, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y usted no encuentra fuerza en el Señor si no va a la palabra. Ahí es donde usted encuentra que Él es poderoso, que tiene toda la fuerza, que es invencible, que es santo, que es perfecto, que es eterno, que es creador de todo cuanto existe, que es su papá, que tiene el poder para ayudarlo, para bendecirlo. Todo eso lo encuentra allí. Pero aún hay más. La iglesia no puede estar quieta, porque la iglesia tiene que aprender. Ustedes, cada uno de nosotros somos iglesia, y tenemos que aprender que unidos en oración siempre podremos vencer. Entonces es necesario que a veces nos unamos de alguna manera para que haya una fuerza mayor. La Biblia dice que la oración de uno derriba a 1000, dice la Escritura, pero la oración de 2 derriba a 10,000, dice la palabra. Esa manera de multiplicar del Señor es impresionante, pero Él sabrá por qué. Y yo estoy convencido que cuando yo oro, el enemigo tiene que huir, tiene que desaparecer, y si me estaba rodeando un demonio, se tiene que ir con los que vengan, ¿sí? Pero que si oramos 2, las cosas van a ser diferentes. Ahora usted se ubica, si toda la iglesia está en una oración constante, si toda la iglesia está metiéndose en el problema del vecino, y digo, bueno, es que este señor también tiene problemas, yo quiero ayudarlo, será una bendición enorme. Siempre que la iglesia creyendo ora y está unida, el poder de Dios se manifiesta, siempre. El poder de Dios rompe cadenas, el poder de Dios rompe ataduras y ligaduras, y todo lo que tenga amarrado será destruido.
Todo lo que tenga encadenado será totalmente destruido. Todo lo que tenga enjaulado el enemigo, entonces el pueblo de Dios lo trae a liberación porque ha orado, ha clamado. Por eso dice la Escritura en el libro de Hechos capítulo 12, verso 5, que estaba Pedro custodiado en la cárcel, lo habían cogido y lo habían encarcelado y estaba en la cárcel, pero dice que la iglesia hacía sin cesar oración por él. Estaba la iglesia orando mientras que él estaba ahí metido en 4 rejas. Y la iglesia estaba orando y no paraban de orar. Hoy día la iglesia del Señor es un poco perezosa para orar. No nos estamos atando, pero es una realidad. Hemos sido más bien pasivos para orar, calmados para orar. Y el enemigo sí no es calmado para actuar. Él sí dice que viene con todo a tratar de destruirnos y nosotros no nos podemos quedar ahí achicados y esperando que Él venga a destruirnos por completo. La iglesia se tiene que levantar a hacer algo. En aquel tiempo, Pedro estaba emproblemado, pero la iglesia hacía oración y no paraba y oraba. Yo no sé cómo orarían. Padre, allá está Pedrito. Señor, glorifícate en este hombre. Tráele libertad. Yo no sé cómo orarían, pero de todas maneras algo pasó allá, porque luego me dice que Herodes lo mandó sacar de allí para matarlo, iba a acabar con su vida, y él estaba allí en medio de 2 soldados, y de un momento a otro, se cayeron las cadenas con que lo estaban amarrando, las puertas se rompieron, oiga, y hubo libertad, este hombre salió libre. Entonces la oración tiene un poder demasiado grande, y la pregunta sería, ¿y usted cuánto ora aún cuando tiene problemas? ¿Sí? Ahorita la canción hablaba de danzar en el desierto, ¿sí era así? Oiga, es algo tremendo. En medio de un desierto, en medio de una dificultad, y estamos danzando, estamos disfrutando. Le dije Hechos 12:5 y de ahí en adelante. Entonces es importante que usted lo mire, que usted se dé cuenta de lo que dice la Escritura que será para su bien. Y uno mira también cómo San Marcos capítulo 5, para los que toman apuntes, también tiene una historia bien tremenda. En San Marcos capítulo 5, yo encuentro lo que sucede con alguien que también está encadenado. Dice desde el verso 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Está hablando de algo tremendo que el enemigo viene haciendo. Entonces, había varias cosas aquí que vamos a mirar. ¿No cree que ya es tiempo de orar con más fuerza y más fe, de tal manera que podamos evitar que el enemigo amarre a los nuestros, que el enemigo amarre a nuestra familia? Mire, hay ataduras físicas, hay ataduras espirituales, ¿sí? Hay cadenas físicas y hay cadenas espirituales. Todo esto hay. Este hombre lo habían amarrado con cadenas y él se soltaba, porque había una cantidad de demonios dentro de él y tenía fuerza ese demonio. Claro, el demonio tiene su fuerza. Y entonces venían y rompían las cadenas. El hombre como tal físicamente lo amarraban, pero el mismo diablo era el que rompía las cadenas por la fuerza tan tremenda que había ahí. El hombre en su propia fuerza no es capaz de romper una cadena, no puede, pero el enemigo la rompía. Entonces, a mí esto me enseña varias cosas. Cadenas que rompe el hombre también hay, ¿sí? Pues si tenemos con qué romperlas o con qué cortarlas. Pero hay cadenas espirituales que rompe el hombre y cadenas que rompen los demonios. Eso lo estamos viendo, sí. Pero también hay cadenas demoníacas que se rompen con la decisión del hombre. Esa es otra. Cadenas demoníacas que el enemigo echa sobre una persona o un pueblo o una nación y con la decisión del hombre se rompen.
Cuando un grupo de hombres como ustedes y yo, ¿sí? Hombres de Dios que queremos orar al Rey del universo, podemos desatar un pueblo, podemos desatar una nación, pero si nos quedamos amarrados y no hacemos nada, entonces la nación seguirá amarrada. El hombre es muy dado a criticar y nada más. Es que el presidente, es que la comitiva que tiene allá, es que el gobierno, es que el señor alcalde, y siempre es eso. Y en lugar de desatar, ata con sus propias palabras, amarra a la gente. Ese no sirve para nada. Si nos unimos a orar como iglesia, como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, no habrá cadena que pueda amarrar a esa gente y tendrán que hacer las cosas bien hechas. Pero hace falta la oración unida, porque esa es la que tiene el poder. La oración unida. ¿Con quién se une usted a veces para orar? A veces ni siquiera la esposa y el esposo, porque cuando él empieza a orar, ella comienza a roncar y viceversa. Otras es que comienza ella a orar y él a roncar. Entonces no hay forma de que haya una unidad. ¿Y cómo decir la oración de 2 hace huir a 10,000? No, entonces escasamente haremos huir 1,000. ¿Sí? Y los demonios están plagados por toda parte tratando de dañar. Entonces hay que mirar esto. Tenemos que aprender a romper cosas que el enemigo está tratando de traer a la gente para dañarlo. Como le dije, hay cadenas demoníacas que se rompen con la decisión del hombre. Y es ahí donde se ve el poder de Dios reflejado en el hombre que le cree a la palabra. Entonces usted ve a un joven por ahí amarrado por una cadena demoníaca. No ve cadena física, es una cadena espiritual, pero lo tiene amarrado a un pucho así de marihuana, ¿sí? Lo tiene amarrado a un bazuco, lo tiene amarrado a una pipa ahí, a todo. Usted lo ve por allá consumiendo, prendiendo pipa y hágale. Está amarrado, está encadenado, no es capaz de zafarse. El papá y la mamá no conocen cómo ayudarle, no saben. Y nosotros tenemos el conocimiento. ¿Y qué hacemos? Si podemos hacer algo por ellos, y tal vez no lo hacemos, y si usted los apunta en un papelito de estos, empezamos a clamar a Dios por ellos. Y algo tiene que suceder, porque la oración tiene mucho poder y no es en vano, nunca es en vano. Y vemos la hija que está allí yéndose mal, está haciendo las cosas mal hechas y tampoco hacemos nada, ¿sí? Y entonces es necesario que nosotros podamos unirnos a orar por ellos de tal manera que algo suceda en sus vidas. Y eso tiene que suceder cuando usted decide creerle a Dios. Así que si su familia, sus hijos, están a punto de perder el hogar por cualquier razón, déjeme decirle que en sus manos, los que están aquí, los que están allá, en sus manos está el poder, en su oración está el poder para impedir que el enemigo destruya a su familia. Porque a veces el enemigo se mete en la mujer o se mete en el hombre y va a dañar el hogar, dice yo voy a dañar este hogar. Y ahí tenemos nosotros la autoridad delegada por Dios para impedirlo. Pero hay unos que en lugar de orar, se van y en lugar de arrodillarse a clamarle al Rey del universo, se agarran a llorar. Ay, mi muchachito, ay, mi muchachita. Y empieza la tristeza, el dolor, el abatimiento. Y mientras el hogar se está destruyendo y Satanás se ríe. Pero si le dice a alguien, venga, hágame un favor, unámonos en oración. Vamos a clamar a Dios por esto y por esto. Unámonos hoy a las 12 de la noche. O en la madrugada a las 3, vamos, hágame ese favor. Pero que a esa hora de verdad se levante. Porque a mí me ha pasado que llegan y le dicen, no, pastor, a ver si usted me hace un favor y nos ayuda en ayuno y oración por esta situación. Listo, vamos a ayunar ¿cuándo? Y usted dirá el viernes, pero es que yo el viernes tenía programado un sancocho trifásico. Y ahí ya le pusieron pero. Entonces, que ayune el pastor, pero él no. No, así no funciona. ¿Sí? Tenemos que ayudarnos mutuamente. Isaías 52, en el verso 52, en el verso 2 dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Nosotros tenemos que hacer algo. Soltarnos de las cadenas que el mismo enemigo está tirando sobre nuestra vida para poder así soltar a alguien más. Isaías 52, verso 2.
Y cuando usted aprende de esto y dice, yo me suelto de las cadenas, de las ataduras que el enemigo está lanzando sobre mí y suelto a mi familia, la familia empieza a ser libre. No hay quien pueda contra eso. Nadie puede hacerlo. Ahora, esto es lindo, pero hay cadenas que Dios pone que solo Él con su poder las soltaría. Y eso sí que es especial, porque el enemigo pone cadenas en la gente. Pero observe que el poder del enemigo es limitado. La fuerza del enemigo es limitada. Y la única fuerza que el enemigo tiene es la que cada ser humano le da a través de permitir el pecado en su vida. Cuando usted permite el pecado, le da fuerza a las tinieblas. Siempre se la da. Pero cuando usted vive una vida santa, le resta fuerza al enemigo contra usted. Y por lo tanto usted tiene la autoridad para desatar muchas cosas y para desatar a mucha gente. Ahora, el enemigo entonces pone una cadena espiritual en alguien, pone un cerco en alguien y no le deja que salga adelante. Lo mete en el hoyo de la desesperación, lo mete allí y no sabe cómo salirse. Pero la oración del justo tiene mucho poder, puede mucho. Y entonces usted empieza a orar y el Señor empieza a romper esas cadenas. Siempre es Él el que las rompe. Pero utiliza a una persona como usted y como yo para romper las ataduras de los nuestros. Siempre será así. Y lo único que tenemos que hacer es creerlo. Ahora, cuando Él pone cadenas, las cosas son diferentes. Y Él pone a hombres y mujeres de Dios a que pongan cadenas, a que amarren. Entonces la ventaja que tenemos es enorme, pero muchos no la han puesto a valer. Tenemos una ventaja muy grande sobre las tinieblas. Note esto que le voy a decir. Otra vez le repito, el enemigo amarra a las personas a vicios, prostitución, alcoholismo, homosexualismo, lesbianismo, a tantas cosas. Los amarra con el fin de destruirlos. Amarra los hogares, ¿cierto? Amarra al esposo por allá a otra mujer o la esposa a otro hombre con el fin de destruirlos. Y la oración rompe con eso. Tremendo, es una bendición, ¿cierto? Pero cuando Dios dice que nosotros podemos poner cadenas sobre algo, eso no lo rompe cualquiera. Eso no lo rompe y no el poder de Dios, nada más. Entonces usted, con poder de Dios, usted recuerda que el enemigo le ató a su familiar. Y usted dice, pues yo lo desato a mi hija o a mis hijas. Las desato de toda atadura que el enemigo haya echado sobre ellas. Y ahora ato esos demonios que estaban amarrando a mi familia. Los ato con cadenas irrompibles como el Señor le ponga en el corazón. Pero tenga la certeza de que usted los amarra y jamás se soltarán de ahí. El único que puede soltarlos es el poder de Dios cuando Él quiera o cuando Él nos diga, bueno, desate ese demonio. Pero pues ¿cuándo lo vamos a desatar? Nunca, cuando ya lo hemos atado. Entonces, aquí el poder de Dios es el único que soltaría. Isaías, capítulo 45, me dice algo importante. En el verso 2 también me dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Él lo hará. ¿Sí? Lo que sea que lo haya atado, lo que haya puesto el enemigo a su alrededor, el Señor dice, yo voy delante de ti, voy a romper todo eso. Voy a romper todas esas cosas, porque Él sí lo puede hacer. Así que la cita de Isaías 45:2. Así que cuando usted le cree a Dios y toma su palabra, la aplica, la declara sobre alguien, puede poner una cadena sobre cualquier demonio inmundo. Puede atar lo que sea y solo el poder de Dios lo puede romper. Amén. San Mateo 16:19, allí nos da el Señor. He aquí, te doy las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. O sea, yo tengo autoridad, usted tiene autoridad cuando se metió con Dios, cuando confesó a el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Rey del universo. Cuando usted lo cree, usted empieza a vivir una vida diferente. Y hoy usted tiene que darse cuenta de todo esto.
toda atadura, toda enfermedad, toda ligadura, todo aquello que el enemigo ha metido sobre usted, pobreza, miseria, lo que sea, usted lo puede romper. Usted tiene el poder para romperlo. Lo que el enemigo ata aquí, usted va y lo desata. Y no, yo no voy a permitir que el enemigo me ate a la miseria, que el enemigo me ate a la enfermedad. Pues no, y rompe con esa cadena. Esto se llama cadenas rotas. Y usted tiene que romper toda maldición, ¿sí? Pero recordar siempre que tiene el poder que Dios le ha dado a través de la fe en Cristo Jesús, para que los planes de las tinieblas sean destruidos y todo demonio inmundo sea amarrado de tal manera que no pueda dañar su vida, que no pueda dañar su familia, que no pueda entrar a su casa. Personalmente, el enemigo no tiene cabida en mi casa. No tiene cabida en mi corazón y no tiene cabida en mi casa física tampoco. Porque cuando el Señor nos ha dado a nosotros una autoridad, nosotros tenemos que emplear esa autoridad. Y entonces, ¿cómo es posible que haya en las casas personas que por allá se meten asustadas diciendo, yo siento cosas raras en mi casa, siento ruidos extraños, yo siento por allá cosas, pues de pronto estará llena de ratas la casa, pues tendrá que poner alguna cosa. Pero es necesario que, sí, es necesario que nosotros, cuando son cosas por allá espirituales, soltemos eso, desatemos bendición sobre nuestra casa, atemos todo plan de tinieblas, declaremos libertad sobre los nuestros y la bendición llega. Yo no sé cómo están ustedes espiritualmente, porque espiritualmente a veces la persona está amarrada, ¿sí? Y no puede orar por más que quiere. Y parece un león, pero entró en una jaula y viene hasta aquí, y ahí se quedó y volvió hasta aquí y ya, no tiene libertad. Viene a la iglesia, no tiene libertad para levantar las manos, no tiene libertad para danzar, para adorar al Rey, no puede. Porque hay algo que lo está amarrando. Y el Señor a nosotros nos dio libertad y fue grande. ¿Sí? Y por eso la Escritura también nos dice que nos mantengamos firmes ahí en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El enemigo nos quiere esclavizar. Jesucristo vino a liberarnos y ustedes ya en Cristo Jesús han sido libres. Así que es tiempo de amarrar lo que a usted de alguna manera lo estaba tratando de amarrar. Desátese hoy y ate a ese enemigo inmundo que quería dañar su vida. Así que hoy usted se va a estar de pie, por favor, y vamos a orar de tal manera que haya libertad y que usted no tenga enfermedad alguna, que usted pueda decir, me voy de este lugar, pero me voy libre y no voy a permitir que el enemigo siga amarrando a mi familia, amarrando mis hijos, amarrando mis finanzas. Usted tiene que pelear por sus finanzas también, porque el enemigo vino a robar, matar y destruir. Y usted le va a creer a Jesucristo que vino a darle vida y vida en abundancia. Padre, yo quiero agradecer por esta meditación de tu bendita palabra, Señor. Sé que es algo que el pueblo de Dios necesita. Sé que es algo que el pueblo de Dios está urgido de tener. La fuerza, la seguridad, la certeza de que tú estás aquí, Dios mío bendito, que tú has entrado al corazón de cada hombre y que tú nos estás diciendo, por lo demás, fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, solamente créanle a Dios, porque el enemigo vino a hacer lo suyo, pero el Señor Jesucristo lo llamó a usted y la llamó con un propósito eterno. Así que empiece a ver quién en su casa está amarrado. ¿Es usted mismo o usted misma que está amarrado a un temor? ¿Está amarrado a un miedo? ¿Está amarrado a una duda? ¿Está amarrado a una debilidad? ¿Está amarrado a la mentira? ¿Está amarrado a algún engaño? ¿Está amarrado a algún muñeco, alguna cosa que tiene en la casa que es extraña? ¿A qué se amarró? ¿Qué le entregaron? ¿Quién profirió palabras sobre usted que lo pudieron dañar y perjudicar y quedó amarrado a eso? Porque este es el momento donde usted, con el poder que Dios le da, se tiene que soltar
Tiene que soltarse. Yo solo declaro la palabra en el poder del nombre de Jesús y usted tiene que soltarse. Así que yo no sé cuál sea la atadura que el enemigo echó sobre usted o sobre su misma familia, sus hijos, sus hijas. Yo no sé qué cosas ha echado el enemigo, pero hoy en el poder del nombre de Jesús, yo le digo, todo lo que yo desato en la tierra es desatado en los cielos. Y ahora mismo le desato a usted de cualquier influencia del mal, le desato de lo que sea que el enemigo haya echado sobre usted. Ahora mismo se rompe toda cadena, se rompe toda ligadura, se rompe todo cerco, se rompe todo aquello que el enemigo ha puesto a su alrededor para impedir que usted se levante como hijo y como hija de Dios. Hoy, en el poder del nombre de Jesús, usted sale de ese hoyo de desesperación y comienza a creerle al Rey del universo. Hoy, en el nombre de Jesús, su familia comienza el tiempo de libertad, porque a libertad fueron llamados todos ustedes igual que yo. Aquí no vamos a permitir que el enemigo gobierne. En la vida suya tiene que gobernar Jesucristo, tiene que gobernar el poder de Dios, tiene que gobernar su palabra y que el enemigo diga lo que quiera, pero esto es real. Es el Señor, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, el que tiene poder, dominio y autoridad sobre todos ustedes y sobre mí. Así que hoy recordamos una vez más que el Señor exhibió públicamente a Satanás y sus demonios. Allá en la cruz del Calvario los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Oh Dios mío, yo oro creyendo que esa acta que había con decretos que era contraria y que decía que usted había hecho cosas mal hechas, que usted la había embarrado, que había cometido mucho pecado, cuando usted vino a Cristo, Él dijo, pues yo anulo el acta donde dice que ellos le pertenecen al enemigo, porque ahora me pertenecen es a mí. Y ustedes y yo le pertenecemos a Cristo Jesús. Por lo tanto, las ataduras se rompen, las cadenas se destruyen, los lazos de esclavitud también, los yugos de esclavitud también se rompen en el poder del nombre de Jesús. Se rompen en su papá, se rompen en su mamá, se rompen en sus hermanos, se rompen sus hermanas, en sus sobrinos, en sus sobrinas. Se rompen los lazos de esclavitud, los yugos de esclavitud. Se rompen, se rompen, se rompen. Oh Rey de Gloria. Eso se está cayendo ahora. Se cae todo plan de tinieblas. Se cae porque la iglesia está haciendo oración. Y cuando la iglesia ora, algo poderoso tiene que pasar. Aquí me dijo la escritura claramente. La iglesia estaba orando. Hacía oración y las cadenas se rompieron. Y las puertas se abrieron en el nombre de Jesús. Y esos demonios que estaban amarrando sus vidas, que estaban amarrando sus familias, nuestras familias, esos demonios ahora son atados, son amordazados en el poder del nombre de Jesús. Son lanzados a profundidades abismales y no pueden venir a tocar una vez más a los nuestros. En el nombre de Jesús, hoy lo declaramos y hoy lo creemos. Los matrimonios de nuestra familia, sus hijos, nuestros hijos, nuestra familia, esos matrimonios permanecerán estables hasta que uno de ellos se vaya de esta tierra o hasta que el Señor lo disponga aquí. Pero no será un demonio el que lo va a decir, no será el hombre tampoco, sino que esto está bajo el poder de Dios. En el nombre de Jesús, entonces, oramos para que esa atadura con enfermedad que usted ha tenido desaparezca ahora por completo de su vida. Desaparece por completo su enfermedad. Esa atadura se rompe ahora en el poder del nombre de Cristo Jesús. Por el poder de su palabra ha sido hecho y nosotros lo creemos. Dios mío, ahora te ruego, papá, que pongas un cerco angelical alrededor de cada hombre y cada mujer que escuchó esta palabra, bendito Dios del cielo. Que les llenes de fe, que les llenes de confianza, que les llenes de autoridad en tu palabra, bendito Dios, y que ellos tengan la plena certeza de que el enemigo no podrá entrar para dañarles. Ahora, en el nombre de Jesús, cada hombre y mujer que ha escuchado este mensaje, declaro que queda cercado por un cerco angelical divino, impenetrable, de tal manera que el maligno no pueda entrar para dañarnos, para dañar a nadie. En el nombre de Jesús, ahora mismo declaramos
que el retaliador y el vengativo que quiere venir a perjudicarles no podrá tocar sus vidas, y usted lo va a creer, y cada uno es cubierto por el poder de la sangre de Cristo, de manera que el mal no los toque más. Oramos para que haya que esos matrimonios sean restaurados ahora. Oramos para que ese hombre o esa mujer que se estaban alejando de ti, Señor, empiecen a llegar de nuevo a ti, Papá Dios de la gloria. Oramos para que ese hombre que le había cogido pereza a su esposa comience nuevamente a enamorarse de ella. Esa mujer que le había cogido pereza a su esposo comienza a enamorarse de él, porque eso no era plan de Dios, sino plan de tinieblas, y eso ha sido derribado, eso ha sido destruido hoy en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ese papá, esa mamá que estaba maltratando a sus hijos, ahora toma conciencia que lo que está haciendo está mal. En el nombre de Jesús, porque de aquí le estamos desatando de esa influencia violenta del enemigo, y creemos que en el poder de Dios hay libertad para esos niños, hay libertad para esas niñas, hay libertad para esos padres, hay libertad para esas madres, hay libertad para cada hombre y para cada mujer que ha escuchado este mensaje. En el poder del nombre de Jesús les bendigo. Amén y amén. Dele un aplauso al Rey del Universo. Dios les bendiga. Grande.